¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ayer me desperté con una noticia sorprendente de la que se estaban haciendo eco todos los medios de comunicación y que era la siguiente. Chris Hemsworth anuncia que deja de ser Thor. Que digo que es sorprendente porque es contradictoria con los comentarios del propio actor hace unos meses cuando estaba promocionando Thor, Love and Thunder, diciendo que no estaba pensando en renunciar al personaje como sí habían hecho sus compañeros en la primera formación de los Vengadores, Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Evans como el Capitán América o Scarlett Johansson como la Viuda Negra. Supuestamente, este cambio de decisión con respecto a su personaje del Dios del Trueno se debe a la serie Limitless de Disney Plus, Sin Límites con Chris Hemsworth, no confundir con Sin Límites de la 1, que es otra serie que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, esta serie documental donde le habrían anunciado a Chris Hemsworth a raíz de hacerle un test que tiene un gen ApoE4, si no recuerdo mal, es el nombre, que le hace mucho más propenso al resto de los seres humanos normales a tener Alzheimer algún día. Y en el propio documental el actor dice que esa enfermedad ya la tiene en su familia porque la sufre su abuelo, es decir, que sí, que es bastante probable que algún día tenga Alzheimer y eso le habría cambiado su forma de ver la vida, etcétera, etcétera, y habría decidido tomarse una pausa en su trabajo, no solamente de Thor, sino del resto de sus proyectos, para centrarse en su familia, nuestra Elsa Pataky, y sus 3 hijos con los que vive en Australia. Después de esto me quedé pensando, ¿esta noticia es real o solo es una campaña de marketing para promocionar la serie documental de Disney Plus? ¿Y cuáles son esos otros proyectos que tiene el actor y que va a dejar aparcados para centrarse en su familia? Bueno, pues de todo ello hablamos en el vídeo del día de hoy, así que cabecera y comenzamos. Uno de los datos que tenemos que tener en cuenta a raíz de esta noticia, un dato curioso, es que cuando se estrenó Love and Thunder, el director Taika Waititi dijo que se había sorprendido cuando había visto el corte final de la película y en la pantalla grande aparecía el letrero de Thor regresará, un añadido que había sido cosa exclusiva de Marvel. Es decir, que ni él, ni Taika Waititi, ni el propio Chris Hemsworth sabían que iba a aparecer ese letrero en pantalla, obligando al actor, a Chris Hemsworth, a seguir vinculado en el UCM, porque claro, ya lo ponía en tu última película, ponía que ibas a regresar, así que tienes que seguir vinculado al personaje. Que a todo eso tenemos que decir que la última entrega de Thor ha sido uno de los grandes éxitos de este 2022, con casi 800 millones recaudados en todo el mundo, pero no es menos cierto que también ha sido una de las películas más caras jamás rodadas, con 250 millones de presupuesto. Y a la pregunta que le hicieron a Taika Waititi de si efectivamente tenía planes para regresar con el personaje, vamos, para volver a dirigirlo, pues dijo que no se lo había planteado, pero que bueno, que podría hacer una nueva película de Thor siempre y cuando el propio Chris Hemsworth estuviera involucrado y que en su opinión debería ser una película pequeña, tipo road movie, como Nebraska, de Alexander Payne. Y sí, por supuesto, esto era una broma por parte de Taika Waititi, porque él es muy consciente de lo que implica dirigir una película de superhéroes, ya ha dirigido 2, pero no es menos cierto también que Nebraska es un peliculón, que aprovecho para recomendaros una película del año 2013 con un genial Bruce Dern. La película gira en torno a un anciano y su hijo que hacen un viaje en carretera para cobrar un supuesto premio de $1 millón. Sí, este tipo de cartas que te llegan a casa y que dicen, has ganado €1 millón, pero tienes que comprar no sé qué para optar al premio final. En fin, película. El caso es que la anécdota de la inclusión forzada es el término, no tiene otro. La inclusión forzada del letrero al final de Thor regresará, pues ya me hizo en su día enarcar una ceja en plan de... esto suena a presión por parte de Marvel, ¿no? Para que Chris Hemsworth no abandone al personaje, no abandone su UCM, que es uno de los grandes personajes, de los personajes clásicos que aún le quedan, porque todos los demás están diciendo adiós. Y claro, a Marvel no le interesa, porque aún está en esa transición donde está presentando un personaje y otro personaje y otro personaje y otro personaje, con la esperanza de que alguno de ellos también
tenga ese sentimiento, despierte ese sentimiento empático entre la audiencia que le permita seguir otros 20 años haciendo películas y series, claro. Hasta que no llegue eso, pues no le interesa que Chris Hemsworth deje de ser Thor. Y realmente poniéndonos ya en la piel del actor, a pesar de lo que él dijo, que no estaba pensando en dejárselo, yo creo que tiene que ser una tentación muy grande para Chris Hemsworth de colgar ya el manto y el Mjolnir, el martillo. Tiene que ser una tentación, digo, porque, claro, es el tío que hace Thor. O sea, sí, es uno de los tíos más conocidos del mundo, ganará un montón de millones, está buenísimo, pero es el tío que hace Thor, ya está. O sea, como intérprete, eso es lo único que ha hecho en su carrera. De hecho, esos otros proyectos que está completando para después tomarse un año sabático o lo que él crea conveniente son Extracción 2, o sea, la secuela de esa película divertidísima que os he recomendado un montón de veces de Netflix, con producción de los hermanos Russo, que digo que os va a encantar si os gustan el tipo de películas Army Man, y Furiosa, el spin-off de la franquicia Mad Max, donde le dará la réplica a Anya Taylor-Joy, que va a hacer de la versión joven del personaje de Furiosa que ya interpretó Charlize Theron en Fury Road. Vamos, sí, el tipo de películas que le pueden endosar a un actor del perfil de Chris Hemsworth, pero que quizás no le hacen sentirse realizado del todo como intérprete, ¿no? En el sentido de construir un personaje con trasfondo dramático y tal. Y esto nos lleva directamente al mencionado Limitless, la serie sin límites de Disney Plus, que empecé a ver sin muchas expectativas de que en algún momento pudiera hablaros de él en el canal. Fijaros, aquí estoy. Y no tenía, digo, muchas expectativas, primero, porque no era original, ya hay muchas series documentales que intentan vincular la ciencia o la historia con personajes de la farándula conocidos por todo el mundo. De hecho, en un vídeo reciente de noticias os hablé de Fugas Históricas, serie de BMAT con Morgan Freeman. Y en segundo lugar, porque los primeros episodios de esta Limitless eran simpáticos, pero no tenían mucho fuste, ¿sabéis? O sea, sí, súper espectacular, como todo lo que hace Disney y National Geographic. O sea, porque es producción también de National Geographic, vamos, o sea, lo más de lo más, ¿no? Pero el eje principal del documental, ¿no? La premisa detonante del por qué estamos haciendo esto se sentía un poco forzada, la verdad. Porque la premisa de Sin Límites es la supuesta obsesión que tendría Chris Hemsworth por evitar envejecer, ¿no? Evitar el paso del tiempo. No sabemos si es la crisis de los 40 o el síndrome de Peter Pan. Y entonces el primer episodio era, bueno, pues uno de los principales rasgos del envejecimiento es el estrés. Así que para ayudarte a combatir el estrés vamos a hacerte una terapia de choque donde te vamos a hacer caminar por una grúa que está suspendida a 2000 metros de altura, ¿no? Y el segundo capítulo era, bueno, pues uno de los mejores medios para evitar el envejecimiento es el frío, ¿no? Así que te vamos a hacer que nades entre unos fiordos ahí en Alaska a temperaturas bajo cero, ¿no? Para ver si eso te ayuda a retrasar el envejecimiento. O sea, todo eso mezclado con Wikipedia, pequeños datos de la biología del cuerpo humano, de lo que hace que nosotros envejezcamos y esto y lo otro, y también complementado con otras historias de superación de personas de la vida real que han superado cualquier tipo de trauma, se han reinventado a sí mismos y se han convertido en superhéroes, esto sí, de la vida real. Simpático, sí. Simpático como todo lo que hace Disney y National Geographic, pero sin más. O sea, porque, vamos, esos ejercicios que le dan a Chris Hemsworth para evitar el envejecimiento no le van a servir de nada en experiencias de 2 o 3 días o de una semana, sino que son pautas que tiene que implementar en su día a día y entonces el resultado final no lo vamos a ver al final del documental, ¿no? O eso pensaba yo. No lo vamos a ver a corto plazo, sino que lo veremos el día de mañana cuando Chris Hemsworth nos enteremos de que es un ancianito de 100 años. Ahí sí, si os soy sincero. Si os soy sincero, o sea, el único capítulo que me había llamado la atención era el cuarto, donde... Porque claro, en todos los capítulos anteriores se las ingeniaban, obviamente, para que Chris Hemsworth apareciera sin camiseta, ¿no? Y sí, me sorprendieron los primeros capítulos porque yo digo, el tío está bueno, pero creía que estaba más bueno todavía, ¿sabéis? A ver, que yo ojalá estuviera como Chris Hemsworth, ¿no? En su versión mala. Incluso cuando es el Thor gordo, ojalá estuviera yo como él, ¿no? Pero digo, yo creía que estaba mucho más cachas, ¿no? Y en realidad en esos primeros capítulos lo que está es más fibrado que cachas, ¿sabéis? En fin, una disertación un tanto estúpida. Pero en ese cuarto episodio digo que le dicen que el reto de la semana es que tiene que trepar por una cuerda que está suspendida en un cañón, ¿no? Colgada de un teleférico, en fin. Bueno, pues que le dicen que tiene que trepar por esa cuerda y Chris Hemsworth dice, pero si yo nunca he trepado en mi puta vida por una cuerda. Y dicen, bueno, pues esto lo vamos a hacer en 5 meses, ¿no? Entonces ese episodio es más largo.
no es que sea más largo de tiempo, sino que está grabado en más tiempo, en un lapso de 5 meses. Y esos 5 meses coinciden con el rodaje de Thor Love and Thunder. Y el propio actor dice, pues hay un problema, porque para el rodaje de esa película yo voy a empezar otra vez a prepararme y voy a coger 20 kilos más, 20 kilos de músculo, lo cual es un problema si tú quieres trepar por una cuerda, porque son 20 kilos más que tienes que subir, independientemente de que sean o no de músculo, ¿no? Entonces dice, eso es un problema. Bueno, pues la transformación que tiene Chris Hemsworth durante ese capítulo es bestial. O sea, de cómo empieza a cómo acaba, que efectivamente al final es una masa de músculo, o sea, comiendo 10 veces al día, ejercicios extremos constantes, ¿no? Para tener esa masa muscular, que esto, lo de ganar y perder tanto peso, no creo yo que sea tampoco muy sano, ¿no? Pero este capítulo se lo saltan en el documental. O sea, de esto no hablan. Esto no afecta al envejecimiento. Pero, bueno, en los 2 últimos capítulos, porque son 6 en total, la cosa cambia. Y realmente Limitless se convierte en una experiencia inmersiva que realmente sí que creo que haya sido uno de estos procesos vitales que le hayan afectado a su forma de ver la vida. Que, insisto, al principio Limitless pues parecía una excusa para demostrar lo macho alfa que es el actor. Además, le vemos hablando con su voz normal, no la que le ponen aquí en España. Ya he hablado anteriormente en el canal de las voces de doblaje aquí en España. Bueno, pues la voz original de Chris Hemsworth es más en plan de soy Thor. Bueno, pues el caso, que parecía una excusa para eso, ¿no? Para demostrar que Chris Hemsworth es un superhéroe también en la vida real, al igual que es en la pantalla, y bla, 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 ¿no? Pero estos últimos capítulos, el quinto es donde le dan el diagnóstico de que es más propenso a tener algún día Alzheimer, y eso es un jarro de agua fría, y el sexto ya directamente es la leche, ¿no? Es una catarsis total, porque le ponen un traje de la NASA que le limita los movimientos, o sea, le hace como si tuviera 80 años, ¿no? Simulan que tuviera 80 años. Le dificultan la visión, la audición, se cansa con mucha más facilidad, etcétera, etcétera. También sufre el shock de encontrarse a su mujer, a Elsa Pataky, caracterizada como una guapísima ancianita de 80 años, y luego sufre otro montón de encuentros con personas que están al borde de la muerte o que se han tenido que reinventar, más terapias de choque que le hacen de alguna forma estar preparado para aceptar su propia muerte. De hecho, el capítulo empieza así, ¿no? Empieza diciendo, vamos a matar a Chris Hemsworth. Y al final, realmente Limitless se convierte en eso, se convierte en una experiencia vital donde si de verdad tenía esa obsesión Hemsworth por evitar lo máximo posible el momento en el que se hiciera viejo, pues al final le hacen comprender que intentar retrasar eso es absurdo, porque es algo que va a suceder tarde o temprano, y que lo mejor que puede hacer es concentrarse en el aquí y en el ahora. De hecho, el ejercicio final que le hacen es simular su propia muerte, ¿no? Con un viaje guiado a través de ese túnel que supuestamente es el que nos conduce hacia el más allá, ¿no? Y donde le están diciendo, no te aferres, deja de pensar en seguir viviendo, acéptalo, asúmelo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabes. Y le dicen, piensa en dónde te gustaría estar en ese momento. Y cuando termina esa experiencia, pues dice que eso de pensar en dónde le gustaría estar cuando llegue ese momento es lo que le llevó a tener paz, porque él había pensado, me imaginé que estaba en el salón de mi casa rodeado de seres queridos, y el clic que le hace a la cabeza es, eso es lo que tengo todos los días de mi vida, pero no lo disfruto, porque estoy pensando en trabajo, 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 igual que yo, que estoy aquí todos los días pensando en trabajo, trabajo, trabajo. Así que sí, creo que efectivamente eso de Chris Hemsworth deja de ser Thor puede ser una campaña de marketing o puede ser que efectivamente sea una decisión consensuada después de haber estado rodando durante todo este último año el documental de Limitless, ¿no? Y quiera pasar un tiempo para estar más cerca de su familia y para replantearse su propia carrera. Os recuerdo también que Matthew McConaughey también tuvo que retirarse a un retiro espiritual, valga la redundancia, en su rancho con su familia para que dejaran de ofrecerle comedias románticas de mierda y empezaran a considerarle como un actor de verdad. Así que igual Marvel tendrías que tomar nota, ¿no? de lo que quiere Chris Hemsworth. Yo me imagino que tiene que ser muy difícil escapar de Marvel. Pero bueno, dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback y si hay suerte nos vemos mañana. Hasta entonces, chao familia.